hablando ya de cuál será la inflación 2020, cuál será el dato del índice de precios al consumidor que arrojará el 2020, considerando que habrá un cambio en la política económica, a todas luces evidente por la propia campaña electoral con el Frente de Todos, pero además, ¿qué es lo que pasará después de 4 años de altísima inflación, inflación récord? Hay números circulando, hay números del fondo, hay números de la CEPAL, hay números del próximo referente al frente del INDEC. A mí me parece que lo que hay que hacer es análisis, hay que mirar las variables que van a incidir el año que viene, porque lo que se haga en relación a estas variables dará el dato de inflación y no el dato de inflación va primero a la política económica. Así que les propongo un análisis con cuatro números, mejor dicho, 4 variables, 4 factores, 4 aristas que claramente determinan la inflación en la Argentina, y ninguna de estas 4 es la emisión monetaria. Me parece que a esta altura del partido, correrla de la cancha del juego inflacionario se impone como parte del análisis empírico de lo que pasó estos últimos 4 años. Dólar, 3 cuestiones. Cepo sin cambios, esquema cambiario es la primera variable. A mí me parece que es indispensable continuar con un esquema de control de cambios. Lo ha reconocido el propio Hernán Lacunza estos días, que esa es la autocrítica, que la flotación libre en Argentina no funciona. Carísima la autocrítica de Hernán Lacunza después de 4 años en donde la libre flotación cambiaria generó el impacto inflacionario que generó. ¿Cuál es la brecha? Es la pregunta. Si continúa este cepo, ¿qué nivel de distancia entre el paralelo y el oficial habrá? Y si esa distancia va a generar una indexación a precio o no, o se van a guiar por el oficial, los formadores de precio. ¿Y qué pasa con Brasil? Que es un factor no menor. Brasil está devaluando y eso impacta. Yo citaba a Cavallo, irónicamente, en el 99, que decía que la devaluación de Brasil era como robarle al vecino. Obviamente Argentina estaba en la convertibilidad, pero es una manera figurativa de explicar que lo que haga Brasil claramente nos afecta porque es el principal socio comercial. Tarifas. No hay nada dicho en relación a tarifas. Voy a decir una cosa. Primero, que sí o no sí el congelamiento es una definición. Acá voy en relación a luz y electricidad y gas, fundamentalmente. Luego agua y otras tarifas, pero fundamentalmente esas dos. ¿Cuánto incide en el IPC tocar o no tocar esto? Bueno, el 11% es el ponderador de IPC del INDEC, claramente además subestimado, porque hay hogares que gastan mucho más que el 11% en tarifas. Con lo cual tocar esto es sustancial, es el 11% de la medición del índice de precios al consumidor. Tercera variable, y ya lo tenemos a Nico Gandini sentado para profundizar, voy a decir un par de cosas. Al 1 de noviembre la super estaba a 47,79, estoy hablando de los combustibles, la nafta super. Se va a producir una nueva suba el 1 de diciembre, el domingo, en torno al 5%. Falta un 20% más. Esta discusión es como la del origen del universo. ¿Cómo fue? ¿20%? ¿15%? ¿30%? ¿Cuánto es lo que falta? ¿En qué momento lo quieren actualizar? Y atención, porque estuve mirando datos respecto de cómo impacta esto en el transporte, porque los combustibles no se queda solo ahí, sino que, por ejemplo, impacta en el transporte de carga. Solamente desde la devaluación del 12 de agosto hubo un aumento del 15% en el transporte de carga. ¿Qué significa eso? Que se traslada a la economía, que se traslada a la producción, que se traslada a los servicios, a la logística. Así que esta es otra variable que hay que atender, y hay aumentos, yo diría, también preventivos, aprovechando el paréntesis de la transición entre Macri y Fernández. Vamos a la última, que a mi criterio es también parte de la política económica hacia adelante. Los alimentos y el precio internacional, capítulo de política fundamental, política económica, que el gobierno actual desatendió completamente. Hay que mirar estas dos cosas en relación a la carne y en relación al trigo y al maíz. ¿Qué está pasando con la carne? Bueno, hay una fiebre porcina en China, hay un boom exportador de carne a China y se está hablando de retenciones según Cortes, una de las propuestas que circula, para poder garantizar la obtención de divisas, pero que no se dispare el precio de la carne en Argentina. Algo habría que hacer. Trigo y maíz, bueno, cupos. Considerando que las retenciones se piensan para la soja, ¿qué se haría con trigo y maíz? Es un interrogante, pero esto es política antiinflacionaria. Hay que pensar las 4 variables que acabo de mencionar como parte de la política antiinflacionaria en un esquema de abordaje heterodoxo
de la realidad en el marco de concentración, de actores, de formadores de precios, y no ya desde el punto de vista monetario. Muchísimas gracias, Julia.